¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. A continuación les voy a explicar un poco lo relacionado con adjetivos, tanto adjetivos calificativos como comparativos y superlativos. Ahora, quizá algunos de ustedes estén pensando, bueno, ¿qué no vimos esto anteriormente, el semestre pasado? Pues sí, sí lo vimos, pero este semestre nos marca volver a ver adjetivos, particularmente comparativos y superlativos. No sé por qué, a veces suelen repetirse temas. Entonces, dada la contingencia por el COVID y los tiempos que tenemos encima ahorita y la premura de concluir el semestre a distancia, nosotros ya no regresamos este ciclo escolar a clases presenciales. Entonces, tenemos que terminar de esta manera, tenemos que terminar el semestre a distancia. He decidido que la actividad de evaluación final que les voy a encargar esté relacionada con adjetivos. Entonces tomé este tema del 2.2 y ese es el tema sobre el cual ustedes van a realizar la actividad de evaluación que les voy a encargar. Entonces, vamos a comenzar con el tema de adjetivos calificativos, comparativos y superlativos para que ustedes ya tengan la explicación, a pesar de que ya lo vimos el semestre pasado, y que puedan realizar la actividad de evaluación que les voy a pedir relacionada con describir, comparar y finalmente expresar superlativos. Ok, entonces vamos a comenzar primero con ver qué son los adjetivos calificativos. Entonces, antes de entrar a lo que son propiamente los adjetivos calificativos, primero vale la pena ver qué son adjetivos en general. Entonces, los adjetivos en general son palabras que describen algo acerca de un sustantivo. Y como ustedes lo recordarán, porque todo el tiempo se los estoy recordando, un sustantivo es una cosa, un objeto o una persona. Ahora, en el caso específico de los adjetivos calificativos, estos describen una cualidad o una característica de un sustantivo, ya sea una cualidad concreta, por ejemplo, el tamaño, la apariencia, la velocidad, el peso. Eso es algo concreto es algo tangible, algo que se puede observar, algo que se puede ver. O una cualidad abstracta, por ejemplo, el carácter de una persona o la personalidad de un individuo. Eso es algo abstracto. ¿Sí? Por ejemplo, my car is small but very fast. Dice, mi carro es pequeño pero muy rápido. Estoy utilizando los adjetivos calificativos small y fast para describir cómo es mi carro. Mi carro es pequeño pero muy rápido. Esos son adjetivos calificativos. Small, fast. Hay muchísimos, obviamente. Un ejemplo más, my girlfriend is smart and funny. Dice, mi novia es inteligente y graciosa. Ahora, otra forma de traducir smart al español es listo, cuando alguien es listo. ¿Correcto? Ok, entonces, en realidad, muchachos, los adjetivos calificativos no requieren mayor explicación porque no están vinculados a una regla gramatical, sino que los adjetivos calificativos corresponden a vocabulario. Se tienen que aprender de memoria. Entonces, adjetivos calificativos, si ustedes quieren conocer más adjetivos calificativos, pues los pueden investigar, ¿sí? Los pueden buscar por su cuenta. Entonces, son los mismos que en español. En el español tampoco hay una regla gramatical vinculada a los adjetivos calificativos, simplemente nos los tenemos que aprender de memoria. Entonces, bonito, feo, alto, chaparro, grande, pequeño, rápido, lento, nuevo, viejo, etcétera, etcétera, largo, corto, todos estos son adjetivos calificativos. Entonces, si ustedes quieren saber un adjetivo calificativo en inglés, ahora que estamos trabajando a distancia, pues simplemente lo pueden buscar en internet y lo encuentran. Entonces,
Ustedes pueden encontrar listados de múltiples ejemplos de adjetivos calificativos comunes en inglés. ¿Vale? Ahora sí, ¿qué son los adjetivos comparativos? En el caso de los adjetivos comparativos, aquí sí hay ya una serie de reglas gramaticales sobre cómo se construye un adjetivo comparativo y cómo se usa. Entonces, los adjetivos comparativos se utilizan para comparar dos personas u objetos entre sí. No tres, no cuatro, dos. Y se utilizan en enunciados donde dos sustantivos son comparados en cuanto a una cualidad o una característica específica. Por ejemplo, vamos a comparar dos cosas en cuanto a su tamaño, en cuanto a su estatura, en cuanto a su peso, belleza o apariencia física, etc. Cuando comparamos dos cosas entre sí, el adjetivo comparativo debe de ir seguido de la palabra than, que al español se puede traducir como ¿qué? Sin acento. Por ejemplo, Marta is taller than Luisa. Marta es más alta que Luisa. Entonces necesitamos esa palabrita than para poder terminar la comparación. No puede ir el adjetivo comparativo solo, necesita ir seguido de la palabra than cuando vamos a comparar dos cosas o personas entre sí. Y de hecho en español es lo mismo. Si nosotros comparamos dos personas o dos cosas entre sí, no puede faltar la palabra que. Yo no puedo decir Marta es más alta Luisa. Necesito esa palabra para poder completar la comparación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, hay reglas que se deben observar al momento de construir un adjetivo comparativo. Entonces, para empezar, se pueden preguntar, bueno, ¿a qué se refiere con construir un adjetivo comparativo? Los adjetivos comparativos son formas en comparativo, formas modificadas de los adjetivos calificativos que ya existen. Es decir, tomamos un adjetivo calificativo ya existente, como por ejemplo tall, en el primer ejemplo de la primera columna que tenemos aquí, de adjetivos de una sola sílaba, y simplemente le agregamos una terminación. Y esa terminación convierte al adjetivo calificativo en adjetivo comparativo. Y ahora sí podemos usarlo para comparar dos cosas o dos personas. Entonces, ¿cuáles son estas reglas que se deben observar para convertir los adjetivos calificativos en comparativos? Bueno, la primera simplemente nos dice, si un adjetivo calificativo es de una sola sílaba, entonces simplemente al final se le agrega la terminación ER. Por ejemplo, el adjetivo calificativo tall es de una sola sílaba, tall, tall. Es un solo sonido, tall. Para decir tall significa alto, de estatura. Para decir más alto, taller. Lo mismo con el adjetivo calificativo dark, que significa oscuro. Para decir más oscuro, darker. Simplemente se le agrega la terminación ER al final. Igual, un ejemplo más, el adjetivo calificativo long, que significa largo. Para decir más largo, longer. Simplemente le agregamos la terminación ER al final. Eso va a suceder con la mayoría de los adjetivos calificativos de una sola sílaba, a menos que entren en alguna de las siguientes dos características. Entonces, muchachos, para poder construir adjetivos comparativos y superlativos, ahorita que lo veamos más adelante, necesitan ser capaces de identificar las sílabas de una palabra, muchachos. Y las sílabas de una palabra se identifican por los diferentes sonidos independientes que podamos formar dentro de la misma palabra, ¿sí? Entonces se cuentan como lo hacíamos en la primaria, ¿sí? Cuando yo estaba en la primaria nos enseñaron a contar las sílabas de una palabra con aplausos, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿sí? En la palabra adjetivos, ahí tiene adjetivos.
es una palabra de 4 sílabas. Entonces hacemos este conteo de las sílabas en inglés igual que lo hacemos en español. Ahora, vamos a ver aquellos adjetivos que terminan en consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, big, que la B es consonante, la I es vocal y la G es consonante. En este caso, se repite la última consonante y se agrega la terminación ER para formar el comparativo. Bigger, más grande. Big es grande, bigger es más grande. Hot, consonante, vocal, consonante. Hot significa caliente. Para decir más caliente, hotter. Se repite la última consonante, que en este caso es la T, y se agrega la terminación ER, hotter. Ahí ya dice más caliente. Lo mismo con el adjetivo calificativo sad, que es triste. La S es consonante, la A es vocal y la D consonante. Bueno, pues repetimos la última consonante y agregamos ER, sadder, con doble D, más triste. Ahora, muchachos, como ustedes son principiantes en el inglés, para poder identificar estos adjetivos, pues sí van a tener que ser muy observadores. Es decir, al principio cuando estás aprendiendo, necesitas de verdad observar si termina en consonante, vocal y consonante. Con el paso del tiempo y la práctica, te aprendes estos adjetivos de memoria y después ya no necesitas estar contando y checando, ay, termina en consonante o vocal y consonante. Ya no lo necesitas hacer porque ya te lo sabes de memoria, pero al principio, cuando recién estás aprendiendo, sí necesitas observar la terminación de los adjetivos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? ¿Cuál otra regla? Para aquellos adjetivos que terminen en consonante más Y, la Y se va a cambiar por I latina y vamos a agregar la terminación ER. Por ejemplo, en el adjetivo calificativo heavy, que significa pesado. Para decir más pesado, heavier, se cambia la Y por I latina y se agrega ER. Lo mismo con curly, que significa rizado. Para decir más rizado, curlier, se cambia la Y por I latina y se agrega ER, igual que con happy. Happy es feliz o alegre. Happier, más feliz o más alegre. Entonces, observen esa terminación de consonante e Y. ¿Sale? Ahora, ¿qué más? Bueno, nos quedan aquellos adjetivos calificativos que son de 2 o más sílabas. Estos son fácilmente identificables incluso por, hasta visualmente, por la cantidad de letras que contiene el adjetivo. Entonces, cuando ustedes ven un adjetivo extenso, un adjetivo largo, por lo general va a caer dentro de esta categoría donde ya no se le pone la terminación ER, sino que antes del adjetivo calificativo usamos la palabra more, que significa más. Es decir, comparamos como lo hacemos en español, decimos más hermoso, more beautiful. Lo mismo con el adjetivo handsome. Handsome tiene 2 sílabas, handsome. Beautiful, 3 sílabas, beautiful. Entonces usamos more antes del adjetivo calificativo. Lo mismo que el adjetivo boring, que significa aburrido. Boring, 2 sílabas, boring. Entonces, para decir más aburrido, more boring. Y luego, el inglés es un idioma que está lleno de excepciones y los adjetivos comparativos no es la excepción, valga la expresión. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos más típicos de adjetivos comparativos irregulares? Good, bad y fun. Good, que significa bueno. Para decir mejor, no le agregamos ER a good, sino que cambia. Para decir mejor decimos better, mejor. Lo mismo sucede con bad. Bad significa malo. Para decir peor, no le agregamos ER a bad, sino que decimos worse.
Así se pronuncia, worse. Y fun, que si ustedes son observadores, seguramente se darán cuenta que, para empezar, es un adjetivo de una sola sílaba, pero no solo eso, sino que, estrictamente hablando, fun debería de entrar en la categoría de adjetivos que terminan en consonante, vocal y consonante, porque la F es consonante, la U es vocal y la N es consonante. Entonces, ¿por qué no se repite la N y se agrega ER? No sé, pero así lo marca la regla. Y fun es irregular, por lo tanto tenemos que usar more antes de fun para decir más divertido. More fun. Ahora, muy importante, muchachos, no hay que confundir fun con funny, porque son dos adjetivos diferentes. Entonces, fun es divertido y funny es gracioso. Entonces, funny termina en Y. No viene aquí funny, pero quise traer a colación esa distinción porque vale la pena hacerla. Entonces, aquí es fun, divertido. Debemos poner more antes, aunque no sea de 2 o más sílabas. Así lo marca la excepción a la regla. Ahora, más ejemplos. Bueno, Anna's hair is darker than my hair. El cabello de Ana es más oscuro que mi cabello. Acuérdense, muchachos, que también podemos comparar diferentes partes del cuerpo de personas, como el cabello, la nariz, los ojos, las orejas, las manos, los pies, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante recordarles que cuando hablamos de la parte del cuerpo de una persona, decimos el nombre de la persona, apóstrofe que está aquí arriba, la S, para indicar que esta parte del cuerpo, que en el caso del ejemplo es el cabello, le pertenece a Ana. Anna's hair, el cabello de Ana. Solamente van a ponerle apóstrofe y S cuando vayan a mencionar algo que le pertenece a esta persona. Si no, no, para que por favor tengan cuidado con eso. Entonces, como aquí ya estoy haciendo una comparación, pues necesito usar la palabra than. Anna's hair is darker than my hair. El cabello de Ana es más oscuro que mi cabello. Otro ejemplo, Jennifer is more beautiful than Julie. Dice, Jennifer es más hermosa que Julie. Bueno, aquí estoy usando el ejemplo de un adjetivo calificativo extenso, more beautiful. ¿De acuerdo? Ahora, estos son los adjetivos comparativos y sus reglas y excepciones. Ahora, ¿qué son los superlativos? Los adjetivos superlativos nos indican que el sujeto del que estamos hablando posee una cualidad en el grado más alto que se pueda tener y por encima de todos los demás. Es decir, usamos los adjetivos superlativos para expresar que algo o alguien es quien más sobresale en algún aspecto específico, como el tamaño, la estatura, el peso, la belleza, la velocidad, etc. Es decir, cuando estamos hablando del número uno, el máximo, ¿sí? El que más sobresale por encima de todos los demás. Entonces ya no estamos comparando, ahora estamos diciendo quién es el que más sobresale por encima de todos. En el caso de los adjetivos superlativos, siempre, absolutamente siempre, van a ir precedidos del artículo definido the, que en español significa el, la, los o las. Por ejemplo, Andrés is the tallest in my class. Andrés es el más alto en mi clase. Entonces, ya no estamos comparando a Andrés con nadie, sino que estamos indicando que en cuanto a estatura, Andrés es el número uno, es el que sobresale por encima de todos los demás, el más alto de todos. Ahora, los superlativos no siempre van a indicar algo positivo. En ocasiones también se pueden referir a algo negativo, como fulanito es el más feo de todos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, no quiere decir que ser el número uno en algo sea siempre positivo. ¿Sí? Entonces, podemos hablar de el más feo, o el más flojo, o el más lento. Entonces, pero lo importante es que ustedes distingan que se refieren los superlativos a indicar el grado más alto de una cualidad.
Ahora, también hay reglas y las reglas son prácticamente las mismas que para los comparativos, solamente que lo que cambia aquí es, aquí no comparamos, ocupamos el artículo the siempre y la terminación cambia, muchachos. Es muy importante que no se confundan porque frecuentemente me pasa esto de que me confunden los comparativos con los superlativos y no son lo mismo. Ni se usan para lo mismo, ni la terminación es la misma. Entonces, en la mayoría de los adjetivos superlativos, la terminación que ustedes van a agregarle al adjetivo es est, est. Entonces, la regla dice, para aquellos adjetivos de una sola sílaba, simplemente vamos a usar el artículo the y al adjetivo le vamos a agregar la terminación est, est. Por ejemplo, low. El adjetivo calificativo low significa bajo. Para decir el más bajo, the lowest. The lowest. Dark, que lo vimos en el tema de los comparativos, oscuro. Para decir el más oscuro o la más oscura, the darkest. Como es de una sola sílaba, simplemente usamos el adjetivo, perdón, usamos el artículo the y le agregamos la terminación est. Igual old. Old es viejo o pues mayor de edad que otra persona o que otra cosa. Para decir el más viejo de todos, the oldest. The oldest. Ustedes van a notar que a veces el artículo definido the se pronuncia the o se pronuncia the. No importa mucho porque el significado sigue siendo el mismo. Ahora, ¿qué más? Para aquellos adjetivos que terminan en consonante, vocal y consonante, sucede algo parecido que en los comparativos. Se repite la última consonante, pero ahora se agrega la terminación est, est. Por ejemplo, big, que es grande, para decir el más grande, the biggest. Hot, caliente. El más caliente o la más caliente, the hottest. Se repite la última consonante, que en este caso es la T, y se agrega la terminación est, the hottest. Y luego el ejemplo de sad, que es triste. Para decir el más triste, the saddest. Se repite en este caso la D y se agrega la terminación est. Ahora, ¿qué más? Adjetivos que terminan en consonante más Y. Por ejemplo, friendly, que es amigable, amistoso. Para decir el más amigable, the friendliest. Se cambia la Y por I latina y se agrega la terminación est. Lo mismo con el adjetivo pretty, bonito o bonita. Para decir el más bonito, the prettiest. Se cambia la Y por I latina y se agrega la terminación est. Y ahora sí, aquí está el adjetivo calificativo funny, del que les hablaba anteriormente. Para convertirlo en superlativo y decir el más chistoso o el más gracioso, decimos the funniest. Se cambia la Y por I latina y se agrega est. Finalmente, los adjetivos de dos o más sílabas. Bueno, ahora vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos con los comparativos. Al adjetivo calificativo, así como está, le vamos a poner antes the most para decir el más. Por ejemplo, comfortable, que es cómodo, comfortable. Para decir el más cómodo, the most comfortable. Por decir algo, my bed is the most comfortable in the world. Mi cama es la más cómoda en el mundo. Entonces ahí está, así se expresaría, the most comfortable. Lo mismo pasa con el adjetivo calificativo expensive, que significa caro. El más caro, the most expensive. Por favor, muchachos, no confundan most con more. More es para comparar, most es para expresar superlativos. Y delicious, que es un cognado, significa delicioso. Pues igual, the most delicious, y al adjetivo calificativo no le movemos nada. Ahora,
Los adjetivos superlativos irregulares son los mismos que en los comparativos. Good, que es bueno. Para decir el mejor de todos o la mejor, the best. Igual pasa con bad, que es malo. Para decir el peor, porque no decimos el más malo, eso no existe. El peor, the worst, el peor. Observen que termina en T, muchachos. No lo confundan con worse, que es la forma comparativa que vimos anteriormente, y que termina en E. No confundir worse, el comparativo, con worst, el superlativo. Muy importante. Y finalmente fun pasa lo mismo que en los comparativos, aunque es de una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, tenemos que usar the most antes del adjetivo. The most fun, el más divertido. Un par de ejemplos más. Soriana is the biggest supermarket in Tecate. Soriana es el supermercado más grande en Tecate. Observen, muchachos, que cuando usamos superlativos en español para expresar quién es el más grande, el más bonito, el más rápido, etcétera, nosotros también usamos el artículo. Miren, en español aquí está el supermercado más grande. Ahora, la razón por la que en español ponemos supermercado antes de decir más grande, a diferencia de en inglés donde decimos primero the biggest y después supermarket, es una cuestión de diferencia gramatical entre los dos idiomas. Entonces, en inglés el orden es adjetivo y después sustantivo, the biggest supermarket, y en español es al revés. Primero decimos el sustantivo y después el adjetivo, el supermercado más grande. Entonces siempre les pongo este ejemplo, ¿no? En español decimos perro negro, decimos primero el sustantivo, perro, y después el adjetivo, que viene siendo el color, negro. Y en inglés es al revés, decimos primero el adjetivo, black, y después el sustantivo, dog, black dog. Entonces es una cuestión nada más de diferencia entre los dos idiomas. Otro ejemplo, Jennifer is the most beautiful girl in my school. Dice, Jennifer es la chica más hermosa en mi escuela. Entonces, así se utilizan los superlativos, muchachos. Necesitamos a fuerzas primero el artículo y después la forma correcta del adjetivo superlativo que vayamos a utilizar. Entonces, estos son los 3 temas, chicos, que ustedes van a ocupar para hacer la actividad de evaluación relacionada con adjetivos. De cualquier manera, si hay dudas o comentarios o cualquier cosa, me las hacen llegar, por favor, por el chat para poderles yo contestar en cuanto tenga oportunidad. Así que hasta aquí le voy a dejar con esta explicación para que no se prolongue más y seguimos en contacto en cualquier momento. Que tengan excelente tarde, muchachos. Muchas gracias.